buenas noches, bienvenidos una vez más a otro capítulo y les damos la bienvenida a su podcast teológico. Sean todos bienvenidos. Hoy estoy un poquito triste. ¿Por qué? Porque ya estamos en el capítulo número 8 y ya se nos va a acabar la primera temporada. Eso fue como rapidísimo, ¿cierto? Como pasa el tiempo. Ya hace poco que iniciamos pues con este proyecto, con este sueño de parte de Dios en nuestras vidas, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. Y ya en el capítulo número 8, después de haber pasado con tantos cosas, ¿cierto?, que han sucedido durante estos capítulos anteriores, ya felices porque también cumplimos la meta de los 50 seguidores. Obviamente queremos llegar y nuestra próxima meta son 100 seguidores, que es la que Amén. sigue. Y yo sé que la vamos a poder cumplir con el apoyo de cada uno de ustedes. Y hoy traemos un tema pero muy interesante y se llama ¿puede el ser humano vivir sin Dios? Duro. Una pregunta bastante complicada. Pregunta complicada es, aparentemente, yo creo que si salimos a la calle y le preguntamos a las personas, aparentemente es muy fácil, muy sencillo de responder. Sí. Uno dice, no, se me viene a la mente cualquier otra cosa de qué es Dios y si puedo vivir con Dios o no puedo vivir con Dios. Pero creemos que no puede la humanidad vivir sin Dios. Sin embargo, cabe resaltar, porque yo sé que ya van a saltar y van a decir y van a comentar ustedes, pero bueno, y los que no creen en Dios, ellos van a decir, no, pues si yo no creo en Dios, simplemente puedo vivir sin Dios. Eso es lo que ellos van a afirmar. O posiblemente muchas otras personas van a decir, ¿cuál Dios? Ahí es donde viene la pregunta más atrevida. Sí. Por tal motivo se hace necesario cuestionarnos con profundidad sobre si el ser humano necesita de Dios, más aún si lo necesita para vivir. Eso sería pues nuestra entrada a este gran tema de hoy. Bueno, buenas noches para todos. Espero les haya ido súper bien durante esta semana. Y a ustedes también que nos ven, muchas gracias por estar aquí acompañándonos una vez más. Bueno, lo primero que tenemos que definir es si Dios necesita de nosotros, ¿cierto? O sea, si Dios necesita de la humanidad, si Dios necesita de, como lo hablamos hace 8 días, 15 días sobre la adoración, ¿no? Sabíamos que y definíamos que adorar a Dios era de parte de nosotros hacia Él. Es lo mismo en este sentido. El ser humano necesita de Dios, no Dios de nosotros, ¿cierto? Dios es poderoso, es grande, hace milagros, bueno, conocemos todas las características de Dios. Entonces la pregunta real es, bueno, ¿Dios necesita de nuestras oraciones o nosotros necesitamos acercarnos a Él? En el Salmo 104 dice, Él hace producir el heno para las bestias y todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Es decir que Dios está en medio nuestro, ¿cierto? Él es el que está ahí. Nosotros somos los que debemos acercarnos a Él y reconocer que Él es poderoso. Amén. Así es. Entonces, como podemos ver, Dios no necesita de la humanidad para su existencia, pero tan grande es su amor que envió a su unigénito para que muriera en esa cruz por nuestros pecados. Así que volvemos a retomar la pregunta inicial: ¿puede el ser humano vivir sin Dios? El ser humano es complejo y difícil de definir. Es un mundo, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un mundo en nuestras mentes, cada uno tenemos conceptos, ¿cierto?, totalmente diferentes. Podemos ser hermanos, nuestros padres, que nos parecemos físicamente, pero somos muy diferentes cada uno de nosotros. Más sin embargo, la historia demuestra que en el ser humano no se limita a su existencia biológica, fisiológica o psicológica, sino que siempre tiende a buscar el crecimiento, que ese conocimiento trascienda. Bueno, vemos cómo a través de la historia de la humanidad el ser humano se ha forjado diferentes figuras divinas, ¿sí? Hoy en día vemos a muchas personas creyendo en un sinnúmero de cosas,
Pero algo que tiene la particularidad que tenemos todos, y es que siempre hay una parte de nuestro ser que queremos alimentar, y es la parte espiritual. Esa parte espiritual muchos la alimentan a través de la meditación, otros a través de la oración, otros a través de la música, ¿sí? Siempre buscan esa manifestación, el estar como alimentando esa parte, y es porque el ser humano, la naturaleza del ser humano es espiritual, independientemente de la creencia que pueda tener. Se reconoce la existencia siempre de un ser superior. Cuando hacemos esa meditación, esa oración, esa búsqueda de esa paz interior, siempre es en base a que entendemos y tenemos en nuestra mente el concepto de que hay algo superior a mí, hay algo a lo que yo debo, con el cual debo conectarme a través de estos ejercicios. Entonces, siempre nosotros los creyentes entendemos que es Dios, ¿sí? El creador de todo, el hacedor de todas las cosas, el que nos sostiene, el que sostiene el universo, el creador de la célula más chiquita hasta la figura más inmensa que pueda existir en el universo como tal. Es el creador de la vida. Esto significa que la vida surge a través de la voluntad divina y por tanto nuestra existencia depende de Dios, ya sea que reconozcamos su existencia o simplemente la persona diga, pues no, ese no es en lo que yo creo. Exactamente, y eso es lo que veníamos hablando, algo muy interesante, o sea, que si nosotros decimos que si Dios existe o no existe, Dios no deja de existir, ¿cierto? Al igual que la adoración. ¿Sí? Me gusta esa frase. Sí, si nosotros oramos o no oramos, pues Dios va a seguir existiendo, va a seguir haciendo, va a seguir dando todo lo que Él da. Un dato muy interesante y muy importante es que aparte de ser el dador de la vida, Dios es vida. Amén. O sea, Él simplemente sigue continuamente dando la vida a las personas, ya que Dios mismo es la vida, tal como nos lo dice, en Juan capítulo 14, versículo 6, y lo voy a leer, dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, de esta manera, Dios se revela como creador y dador de vida, tanto cuando existe, y claro, eso incluye al ser humano. Es así como también lo podemos ver en otra parte de la Biblia que dice Mateo 5:45, que dice así: que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí tengo algo que decir respecto a ese versículo que me parece espectacular, porque yo sé que muchas personas nos ven y pues tienen su creencia, ¿sí? Que es respetable. Aquí no venimos a juzgar a ninguna persona por X creencia, pero hay algo que muchas personas dirán, bueno, yo no creo eso, ese concepto no va conmigo de que, pues, que necesitemos de Dios para existir, ¿sí? Entonces, algo con lo cual la palabra de Dios responde precisamente es eso, que Dios hace salir su sol sobre toda la humanidad, independientemente que la persona tenga claro en su cabeza de que la humanidad, la vida ha sido forjada por Dios, o que simplemente diga, no, yo no creo en eso, yo creo que venimos, nuestra origen es causa de otra cosa, ¿sí? Aún así, Dios dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Lo que en muchas oportunidades hemos escuchado por parte de nuestro pastor y muchas personas líderes, que dice que esas son esas bendiciones generales, ¿cierto? Que hay para todos. Así es. En general. Bueno, hay algo que cuando preparábamos el podcast de hoy, cuando lo leía, me parecía hermoso, y es que el aliento de vida nos lo dio Dios. Cuando lo leemos en Génesis, encontramos que estamos conectados, o sea, toda la humanidad está conectada a Dios. ¿Por qué? Por medio de su aliento. Cuando Él nos forma, cuando Él forma al hombre, a la mujer de ese barro, de esa tierra, y le sopla su aliento de vida, le transmite algo, le transmite a esa parte de Él. Y es maravilloso porque lo vemos, o sea, lo vemos en la humanidad busca de Dios, la humanidad tiene sed de Dios, tiene ese anhelo de buscarlo. Entonces vemos que estamos conectados con ese Dios creador. Una de las las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿el ser humano puede vivir sin Dios o puede vivir sin la creencia de un Dios? O sea, ¿cuál es esa diferencia? O sea,
claro, muchas personas no creen en Dios, en cualquier deidad, en cualquier… Dios dice, bueno, somos polvo de estrellas, somos creación por la ciencia, el Big Bang. Pero realmente cuando empezamos a escudriñar nuestra parte espiritual, vemos que no, que hay algo más allá, que hay una conexión con lo espiritual, con todo lo que conocemos de Él. Entonces es maravilloso. Realmente es hermoso ver que Dios nos dio una parte de Él a través de ese aliento de vida y que nos conectó a Él. Y que cuando ya no estemos en este mundo terrenal, ese espíritu se va a ir directamente con Él y se va a conectar, va a volver a Él. Ese aliento de vida vuelve a Él cuando ya no estemos en este plano físico. Entonces es maravilloso saber que nuestra existencia depende de Dios. Creamos o no creamos, de pronto allí en sus casas de Él, pero depende, ¿cierto?, de lo que podemos sentir y estamos realmente conectados con ese Dios que nos dio la vida y que nos transmite su amor a través de esa palabra. Así es. La vida en sí mismo no tiene mucho sentido si Dios no está en ella. Era algo de lo que Yuri también nos estaba hablando. El autor de Eclesiastés lo deja muy claro cuando el conocimiento por sí mismo, cuando nos deja ver que el conocimiento por sí mismo es vano, ¿cierto? Y esto lo podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 1, versículos del 12 al 18. Normalmente como seres humanos encontramos placer en lo temporal, ¿cierto? A veces creemos que la riqueza, creemos que el tener poder, estar bien posicionados en una empresa como jefes, gerentes, qué sé yo, eso nos da como esa capacidad de creer que lo tenemos todo, que estamos bien. Pero Ismelda también tocaba ese punto, y es que estamos en esa búsqueda de que aunque creo que lo tengo todo, yo necesito tener paz, necesito tener tranquilidad, pero mi trabajo, el dinero, la fama no me lo da. Entonces tengo que empezar a buscar espacios, bueno, entonces voy a hacer yoga, qué sé yo, ¿cierto? Las personas en el mundo secular buscan diferentes formas cuando no conocen de Dios. Pero resulta que más allá de esa búsqueda, de esa paz, de esa tranquilidad, como lo decía Yuri también ahorita en lo que nos compartía, estamos tan ligados a Dios que es esa búsqueda, o sea, eso que tanto buscamos, esa paz, esa tranquilidad que estamos buscando, que de pronto usted está buscando, si nos está escuchando, es ese conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque necesitamos de Dios, necesitamos conectarnos con Él, necesitamos conocerlo, somos obra de sus manos, pero también, como Yuri nos compartía, ese aliento que Él nos sopló para darnos ese aliento de vida, nos hace necesitarlo mucho más, nos hace buscarlo, y a veces no entendemos, pero bueno, ¿qué es lo que me pasa si yo creo? Algo que se me viene a la mente es, lo tocaba hace días con mi esposo, el tema de esos artistas famosos que los vemos que llenan en sus conciertos y que mucha gente escucha su música, sus canciones, pero a veces llegan a un punto donde ellos utilizan sus redes sociales para decir, me siento vacío, no me siento feliz, estoy cansado, estoy cargado. Y uno dice, yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo así si lo tienen todo? Tienen casa, tienen dinero, casas, yates, bueno, tienen de todo, pero ellos mismos lo manifiestan, me siento vacío. Y muchos de ellos han tenido que reconocer y públicamente han dicho, necesito de Dios, porque entienden que esa parte, eso que ellos han tratado de llenar quizás con el dinero, con la fama, con muchas cosas, es pasajero, eso es temporal. En Eclesiastés claramente nos dice que todo eso es vanidad de vanidades, ¿cierto? Y resulta que ese vacío solo lo puede llenar Dios. Entonces, nada perdura para siempre. Al final, todo tiene un final. Claro que sí. Bueno, ciertamente este libro es una joya. A mí el libro de Eclesiastés me parece que habla muy de nuestra esencia, nuestra naturaleza humana. De cómo nos afanamos, lo que decías ahorita, de cómo nos afanamos, cómo nos preocupamos por conseguir, por obtener, por realizar cosas, y la misma escritura nos deja claro que todo eso son vanidades, ¿sí? Vanidad de vanidades, pues todo es vanidad. Vemos cómo en los primeros capítulos, sobre todo, expresa precisamente el escritor del Eclesiastés esa razón. Él decía, o sea, lo he hecho todo, lo he obtenido todo,
me he esforzado por todo y he conocido, mejor dicho, la gloria en sí, pero siento que me falta, ¿sí? Me falta algo y es precisamente esa conexión con Dios, esa conexión que nos lleva a tener esa paz, nos lleva a tener esa serenidad, que nos lleva precisamente a sentirnos con una sabiduría un poco más aterrizada, con esa inteligencia para resolver situaciones, para las adversidades, incluso en esos momentos de tormenta, tener esa paz, como dice esa canción que es muy, muy conocida. Así Entonces es. vemos que, o sea, la invitación es a leer precisamente este libro de Eclesiastés, donde precisamente nos revela muchas cosas de nuestra naturaleza humana, de lo que Dios quiere como tal. Algo importante para los que nos escuchan, la creencia en Dios no nos debe limitar, si creemos o no creemos, cada uno allá en su lugar, a una búsqueda y a entender que estamos conectados con ese Dios. La existencia, todo lo que hay, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que hay a nuestro alrededor, existe por Él. Si no hubiera sido ese Dios el que separó la oscuridad de la luz, el que separó las aguas de la tierra, el que dio orden a este planeta que conocemos, y no solo el planeta, todo lo que existe, no existiríamos, ¿cierto? Alguien me decía, bueno, si su mamá no hubiera existido, usted tampoco existiría. Así es. Entonces, Dios, le conozcamos o no le conozcamos, lo sintamos o no lo sintamos, igual está ahí, existe. Todo lo que vemos lo fue formado por Él, por su mano. Y estamos completamente ligados a Él. El ser humano está conectado a Dios. Seamos buenos, seamos malos, pequemos, no pequemos, seamos lo que seamos en la tierra, estamos conectados a Dios. Y al final, como decía Ingrid, en ese último momento, no sé si sea espiritual o cuando la gente muere que dice que ve algo y que tiene el tiempo para arrepentirse, bueno, son muchas cosas. Creo que es cuando realmente entendemos y vemos a ese Dios creador. Y pues no importa, yo creo que la vida que hemos llevado hasta ahora es una oportunidad de decir, bueno, hay que ir más allá. ¿Cuál es realmente ese Dios del que me están hablando hoy? ¿Existe, no existe? ¿Existe para mí? ¿Existe para otros? Y pues empezar a cuestionarnos realmente en la existencia de ese Dios y el porqué de todas las cosas que pasan, buenas, malas, bonitas, feas, en mi vida y en la vida de los demás. Entonces una invitación a conectarnos con ese Dios que no conocemos de pronto, ese Dios que tú no conoces, empezar a caminar y decir, bueno, voy a tener una respuesta. Mi esposo también me dice, bueno, es que tú peleas por algo que no has estudiado, entonces ve, estúdialo y cuando ya tengas argumentos sólidos, vienes y defiendes tu creencia. Entonces los invito a eso también esta noche. Bueno, no crees en Dios, pero di por qué, cuestiona eso y empieza a investigar. Bueno, en este caso sí, me parece súper chévere porque a veces nosotros, hay muchas personas, ¿no?, que creen en el tema de la evolución, que nosotros hemos evolucionado y toda esta cuestión, listo. Pero si nosotros nos damos la tarea de analizar, hoy en día tenemos la información a un clic, ¿sí? Y podemos, si nos damos la tarea de analizar el cuerpo humano como tal, ¿sí?, físicamente hablando, sin meterlo el tema de los pensamientos, emociones y demás, vemos la complejidad, ¿sí?, de la creación como tal de nosotros, que aún los científicos aún les falta cosas por descubrir, no solamente de nuestra cabecita. Sí, allá en el cerebro y todas Uno esas puede cosas. decir, uy, Dios cómo creó algo tan perfecto, o sea, uno es increíble, si no existiera Dios no Imagínese, existiría algo o sea, tan bien hecho. Imagínense nomás ese diseño tan completo, que una persona puede crear a otra dentro de sí, solamente esa parte, Amén, transmitir sí. un ADN al otro y los rasgos y todas esas cosas. Y después de esto le ponemos la parte mental de los pensamientos, la creación de los pensamientos, de los sueños y demás. Entonces, para mí, o sea, yo digo, el maestro de todo es Dios. Amén. Amén, Definitivamente. así es. Eso es muy cierto y ya con esto hemos concluido. Creo que los últimos aportes han sido muy importantes, muy necesarios para poder concluir y decir eso. Dios no necesita del ser humano, nosotros somos los que necesitamos de Él.
El poder vivir con Dios o el poder vivir junto a Dios es lo que nos ayuda a nosotros a poder tener una vida con propósito, a poder decir, bueno, ¿para qué estoy? ¿Por qué estoy? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué sueño? ¿Por qué anhelo? Porque muchas veces, como lo comentaba Ingrid, hay mucha gente que lo tiene todo y aún están vacíos. Entonces creo que ese vacío hace falta, ese gran amor de ese Dios todopoderoso que vive en nosotros. Y esa esperanza que tenemos es encontrarnos ya al final con lo divino una vez más. Amén. Volver a encontrarnos con Él, que es esa cosa hermosa Uy, sí. y importante en nuestras vidas. Eso va a ser maravilloso ese día, ¿no? Amén, sí. Entonces para nosotros es un placer, de agrado para nosotros. Necesitamos poder leer sus comentarios, la verdad. Queremos saber qué opina usted del tema, si le parece, no le parece, cree que el ser humano puede vivir sin Dios, cuál Dios, como decíamos ahí en las preguntas. Nos gustaría saber, escucharlos, ver sus comentarios, que nos puedan poder acompañar Claro. en muchos más capítulos. Si usted quiere ser parte de este gran equipo de trabajo, también lo puede hacer. ¿Cómo? Escríbanos ahí en los comentarios y le decimos cómo puede hacer parte de este gran proyecto y de este gran sueño que es grato para nosotros poderlo vivir. Y Amén. como lo dicen ahí en todas partes, el tiempo es oro y ya pues se nos acabó el tiempo. Ah. Ya necesitan el set para otras grabaciones, otros proyectos. Y para nosotros es grato volvernos a encontrar. Esperamos que nos podamos ver el próximo viernes con un capítulo más aquí en nuestro podcast. Teológico. Por favor, Les compartir. gané. Nos No, ganó. diga otra vez, dígalo No olviden otra vez, compartir. dígalo otra vez, por favor. Ahora sí, no olviden compartir, seguirnos, darle en la campanita, comentarios, enviarla a muchas más personas y no olviden seguir este podcast. Teológico. Dios los bendiga, chao. Amén.